Buenos días con todos los presentes. En esta mañana haré una presentación acerca de una breve, algo de teoría y más que todo la de todos sus temas que hicimos en su clase. Por favor, si no se me logra escuchar en algún momento por la dificultad del internet y estoy en provincia, me disculpo por ello. Bueno, mi nombre es Michael López Portocarrero, estudiante de Ingeniería de Minas de la UNI y paso a exponer acerca de la clase, acerca del curso de geoestadística. Para ello, a un inicio voy a hacer algo introductorio. ¿Cuál fue el origen de la geoestadística? Bueno, en los años 60 y 70, el matemático francés Georges Materon comenzó un intenso trabajo para desarrollar las bases teóricas de la geoestadística. Dentro de ellos tuvo como discípulos a un peruano que es profesor en la UNI, el doctor Alfredo Marín, que fue discípulo de Materon y estudió en la Escuela Nacional de Minas de París. Y fue un gran colaborador para él en aquella época, ayudando a fundar las bases teóricas de la geoestadística al profesor Materon. También en esta imagen podemos observar a Paul Levy, que fue el profesor de Georges Materon. ¿Quién fue Paul Levy? Tiene bastantes creaciones en probabilidades, también tiene la teoría del movimiento browniano y otras creaciones en matemáticas. El profesor de Paul Levy fue Henri Poincaré, que fue uno de los grandes constructores de las teorías de probabilidades que hoy conocemos y también estuvo a punto de llegar a la teoría de la relatividad en las mismas épocas que Albert Einstein. Pero simplemente por algunos detalles, Albert Einstein lo ganó en publicar, para que vean los grandes maestros que han pasado por aquí en la Escuela Nacional Superior de Minas de París y con quienes se ha rodeado el doctor Marín. También en la UNI tuvimos algunos colaboradores como el profesor Tevez, que es profesor de geoestadística también y de matemáticas, y entre otros. Aquí tenemos una imagen del doctor Marín, que nos ha contado en su clase que había hecho un brindis. El Materon es aquel de la imagen que está enseñando, en honor a los apoyos que Marín lo había dado y su tesis doctoral que obtuvo en la Escuela Nacional de Minas de París. También tuvo otros discípulos que lo ayudó a Materon, como Marco Alfaro, Jacques Riboirat y Pierre Chever, que lo podemos observar aquí en la imagen. Y el doctor Marín nos contó también que estaba muy orgulloso de haber pertenecido y ser uno de los alumnos que estuvo directamente con el creador de la geoestadística, que tuvo contacto directo. También el doctor Marín fue conocido de David Lowell, que fue uno de los grandes, un ingeniero de minas que había descubierto más de 17 yacimientos en todo el mundo. Dentro de estos yacimientos principales tenemos a La Escondida, que se ubica en Chile y es uno de los principales productores de cobre de este país. Además, descubrió entre otros yacimientos como Caballo Cocha en Perú,
que lo encargó al doctor Marín para hacer las estimaciones de las reservas de dicho yacimiento. Y estas estimaciones fueron hechas utilizando la simulación condicional de n variables, propuesta por el doctor Marín en su tesis doctoral. Y fue una de las primeras estimaciones que se realizó con este método en el Perú. Bueno, ¿y cómo se difundió la geoestadística en toda América? Tuvo su creación a inicios en Francia, en París, como lo mencioné, por Matheron. Esta fue traída por uno de sus discípulos a la UNI, que llegó en primer lugar a Perú, a toda América. Primero llegó a la UNI por el doctor Marín, en donde se empezó a dictar las clases por él, y luego uno de sus alumnos del doctor Marín fue a enseñar en Colorado, en la Universidad de Colorado en Estados Unidos. De allí empezó a difundirse por toda Estados Unidos, ya que en esos momentos ellos tenían otras técnicas de estimación que no eran muy exactas, como por ejemplo la estimación de la inversa de los polígonos que se usaba en la media aritmética en esos entonces por Estados Unidos, y traía mucho, y era muy difíciles de usar, y además no nos daban una ley promedio del yacimiento que, como la geoestadística, nos los da con un determinado error. Esas técnicas usadas no nos permitían obtener errores y nos daban valores muy variables a lo que era realmente. También se formó un grupo de geoestadística en inicios en Perú, pero no tuvo gran acogida por el gobierno, y es por ello que no pudo triunfar. Luego este grupo se fue a enseñar en Chile, donde tuvo una gran acogida y se descubrieron varios yacimientos usando los métodos. Perdón, se estimaron varios yacimientos usando estos métodos geoestadísticos. Los métodos que se usaban anteriormente a la geoestadística son la media aritmética, que mayormente se usaba en Estados Unidos, los polígonos y el método de inverso a la distancia. Pero antes de mencionar más a profundo acerca de estos métodos, quisiera decir que los recursos mineros se pueden dividir en dos, que son principalmente las estimaciones de los recursos, perdón, se pueden dividir en dos, que son principalmente las estimaciones globales y las estimaciones locales. Si tienen cualquier pregunta, lo escriben al chat y por favor, Cortés, me los hace llegar, ¿sí? Estimaciones locales, perdón. Las estimaciones locales. Supongamos que acá tenemos un yacimiento y a cuyo yacimiento lo dividimos en cuadrículas. Las estimaciones locales vendrían a ser simplemente la ley media y el tonelaje de todo este yacimiento. Y las estimaciones globales. Y las estimaciones locales vendrían a ser la ley de cada una de esas cuadrículas y a su vez el tonelaje o el área de cada una de estas cuadrículas, que están divididos por bloques. ¿Cuál es el fin de las estimaciones locales? Simplemente identificar las zonas ricas y las zonas pobres dentro de un yacimiento. Bueno, teniendo esto claro, la media aritmética, el método de estimación de la media aritmética era simplemente obtener leyes de cada una de estas cuadrículas y promediarlas todas ellas para obtener una ley media. Y esta ley media tiene muchos errores, ya que trabaja simplemente con las zonas ricas y no nos permitiría encontrar bien una estimación local, porque los damos una ley a cada cuadrícula. No es un método adecuado para las estimaciones locales. Luego vienen el método de las estimaciones de los polígonos, que se basa en encontrar una ley promedio en cada una de las cuadrículas
y multiplicarlo por su área o por su volumen y sacar un promedio ponderado de esto. Acá es las sumas entre un promedio nada más, y acá es un promedio ponderado en las estimaciones de los polígonos. Y también es muy difícil de calcular, ya que es difícil de obtener el área y el volumen de cada bloque o de cada cuadrícula. Y también no es adecuado para las estimaciones locales, ya que le da una sola ley a cada bloque y no nos da errores más que todo de estimación, y ya que todos los métodos deben tener un más o menos de error. También tenemos el método de la inverso a la distancia. Es el método más usado que se usó antes de la geoestadística en Estados Unidos y se basa principalmente en ubicar un punto, y a las leyes más cercanas a este punto lo daban mayor peso que a las leyes más lejanas. Si bien es cierto, esta es una buena técnica para las estimaciones locales, pero es muy difícil su uso. Y trae como consecuencias que le dan mucho peso a las leyes más cercanas, lo que proporcionaría errores abrumadores con las leyes más lejanas. Y no funciona muy bien en agrupaciones de datos. No consideran, además, todas estas técnicas mencionadas no consideran la forma del yacimiento ni la distribución de sus leyes, la forma del yacimiento más que todo, y la continuidad de las leyes en caso de haber anisotropía, que más adelante lo iré mencionando. Sí se me escucha todo claro, ¿verdad? Para seguir. Sí, Michael, conforme. Ok. Bueno, ahora vamos a empezar ya mencionando los métodos tradicionales de estimación. Surge la geoestadística, que se define como el estudio de las variables regionalizadas o variables numéricas distribuidas en el espacio. Esta ciencia asume que los valores de las variables regionalizadas están correlacionadas unas con otras. Ya lo definiré que es una variable regionalizada, pero tómenlo por ahora este concepto. Además, cualquier estudio geoestadístico comienza con un análisis estructural de todas las muestras obtenidas, que reflejan las tendencias a larga escala, que pueden ser las leyes de un mineral, estas variables regionalizadas, o la potencia de los testigos de una perforación diamantina, y consiste en moderar las variabilidades espaciales in situ de parámetros, como los grados, espesores, acumulaciones, y este análisis mayormente se hace con el variograma, que también es una técnica inventada por Materón para dar un análisis correcto a los datos geoestadísticos. También se dice que la geoestadística trabaja en dos campos, a diferencia de los métodos tradicionales. Estos dos campos son el espacio probabilístico y el espacio vectorial. Las técnicas anteriormente mencionadas mayormente trabajan bajo el espacio de probabilidad. Y este espacio de probabilidad a su vez se divide en tres, que es el espacio muestral, denotado por esta letra sigma si no me equivoco. El subconjunto, teniendo un depósito acá, suponiendo un sulfuro, el espacio muestral vendría a ser todo el depósito. El subconjunto, cada una de las leyes ubicadas en este depósito, y un espacio de probabilidad, la probabilidad que esta ley se encuentre en este depósito. ¿Vale? Recuerden que la geoestadística, y además un espacio vectorial que vendría a ser la posición de cada una de estas leyes dentro de este depósito, que es el campo de trabajo de la geoestadística. Y como les mencioné, que la geoestadística trabaja más que todo en un análisis de la variable regionalizada. Ahora definiremos qué es una variable regionalizada. La variable regionalizada es una función
que representa la variación en el espacio de una cierta magnitud. Por ejemplo, acá cada una, suponiendo que este dominio es un depósito de óxidos o de sulfuros, cada una de estas puntos son muestras obtenidas a través de cualquier técnica de muestreo. Y estos son los puntos, cada uno de estos puntos representa una variable regionalizada. Y además cada muestra tiene sus coordenadas que vendrían a ser el espacio vectorial. Además, la variable regionalizada trabaja sobre magnitudes de un fenómeno natural y se genera de una variable aleatoria. ¿Y qué viene a ser una variable aleatoria? Es una función que asigna a cada punto del espacio un valor que depende del azar. Es decir, mayormente en los análisis de los yacimientos trabajamos con mucho, tiene que ver mucho el azar para ubicar los leyes y a su vez estas se van moviendo durante el tiempo por fenómenos naturales que ya conocemos nosotros. Bueno, eso vendría a ser más que todo la variable regionalizada. Algunos ejemplos de variables regionalizadas tenemos la ley de un mineral, de una galería, el precio de un metal que varía con el tiempo, la potencia, es decir, que no es fijo, la potencia de un yacimiento, la ley de un mineral en un punto X dentro de un depósito, como lo mencioné en el ejemplo anterior, la densidad de la roca en un punto X que también varía según las condiciones dentro de un depósito mineral. También para definir mejor sobre las variables regionalizadas es necesario definir acerca del campo y el soporte. Se llama campo a la zona en la cual se estudia la variable regionalizada. En un depósito, si bien es cierto, podemos tener diferentes campos que vendrían a ser la zona de óxidos, la zona de sulfuros, la zona de minerales mixtos, la zona de enriquecimiento. Cada uno de estos se define como un campo y es recomendable en geoestadística analizar cada campo, dar un diferente análisis geoestadístico a cada campo. Y el soporte, ¿qué viene a ser? Es el volumen de la muestra que tiene la variable regionalizada, es decir, tú muestras en cada uno de estos campos y te sale, y a cada uno de esos muestreos lo denominas soporte. Y también se dice que no es conveniente mezclar diferentes soportes para un buen análisis geoestadístico. Y es para ello, en caso de que tengamos testigos de diferentes longitudes, se procede a compositar los datos para poder obtener testigos de una misma longitud y así dar un análisis a través del variograma. Objetivos del estudio de la variable regionalizada. Expresa las características estructurales de la variable regionalizada mediante una fórmula matemática, ya que la mayoría de los programas computarizados usan fórmulas matemáticas y es por ello que es necesario expresarlas estas variables mediante fórmulas matemáticas. Resolver el problema de la estimación de una variable regionalizada asignando errores, ya que los métodos anteriores mencionados que se usaban como la media aritmética de los polígonos, el inverso a la distancia, no usaban, no asignaban un error a sus estimaciones y la geoestadística sí lo hace. Bueno, ahora pasaremos a dar un estudio detallado del variograma, ya que esta es una herramienta fundamental de la geoestadística para poder dar un análisis de estimación correcta de los datos. El variograma es una función que constituye la herramienta fundamental, como lo mencioné, de la geoestadística y fue inventada por George Matterhorn y creada por George Matterhorn. Y su fórmula viene a ser su fórmula teórica, teniendo un depósito de un cierto mineral y la posición X de una muestra y además teniendo en este mismo depósito otra
posición X más H de esta muestra, de otra muestra, tenemos acá un vector que representa la distancia, denotado por el vector H. Y la fórmula teórica del variograma está definido y además conocemos su ley, representado por un z de X más H en este punto, la ley de la muestra obtenida. Y en el otro punto representado por una letra, por una función z de x. La fórmula teórica del variograma y de h a la distancia h está dado por un medio de la esperanza de la ley en el punto z de x más h, en el punto x más h, perdón, representado por x más h, menos la ley en el punto x, todo esto elevado al cuadrado. Que en la práctica simplemente se utiliza esta fórmula de acá, que el variograma a una distancia h está dado por un medio del promedio de la diferencia de las leyes en los diferentes puntos sobre el promedio de las leyes a una misma distancia h. Vale recalcar que siempre se usa el variograma para una misma distancia. Para entender mejor, vamos a analizarlo a través de este gráfico. Tenemos las leyes en una cierta longitud, en una sola dirección, mejor dicho. Unas ciertas leyes que van n leyes. Y el variograma a una sola, y todas estas leyes están divididas a una sola distancia b. ¿Ok? Y el variograma a una distancia b viene a ser, como lo mencionó la fórmula anterior, el promedio de la diferencia de los cuadrados de las leyes distanciadas a b. Z2 menos Z1 al cuadrado más Z3 menos Z2 al cuadrado más Zn menos Zn menos 1 al cuadrado, dividido entre la cantidad de parejas obtenidos multiplicado por 2, un medio de la cantidad de parejas, el promedio. Ahora el variograma a una distancia 2b, que vendría a ser de este punto hasta este punto, sería Z3 menos Z1 al cuadrado más Z4, que es este punto de acá, la ley Z4 menos Z2 al cuadrado, hasta Zn menos Zn menos 2 al cuadrado, obteniendo así el variograma para una distancia 2b. Y así sucesivamente lo calculamos el variograma para una distancia 3b y una distancia 4b. Y estos puntos obtenidos lo graficamos con el variograma, el variograma con la distancia, para poder dar un análisis correcto de estos datos, de acuerdo a la gráfica obtenida. Aquí tenemos la gráfica que se obtiene para una distancia b, te sale un determinado punto de un variograma h, un variograma para la distancia b, lo calculo ahí. Otro variograma te sale para una distancia 2b y así sucesivamente tabulas estos puntos de acuerdo al variograma y a la distancia. Y de acuerdo a esta gráfica tú vas a dar un determinado análisis. Y hay gráficas conocidas que lo iremos analizando más adelante, como el variograma exponencial de potencia, que ya lo daremos un análisis. Y cada uno de esos variogramas tiene una fórmula matemática. Y con eso es lo que trabajan los programas hoy en día computarizados. Dar un mejor entendimiento acerca del análisis del variograma, analicemos este simple ejemplo, dado en clases del profesor Marín. Calcular el variograma para las siguientes leyes de Cobb, nos dice.
yo hacía esto, lo representaba en una recta. Las leyes, acá tengo la ley 1 en el punto 1, una ley de 2 en el punto 2, una ley 3 en el punto 3 y así sucesivamente. En realidad lo pueden hacer como mejor les parezca. Y el variograma a una distancia h vendría a ser simplemente la resta 2 menos 1 al cuadrado más 3 menos 2 al cuadrado más 4 menos 3 al cuadrado más 5 menos 3 al cuadrado y así sucesivamente. Todos los puntos a una misma distancia, dividido entre el número de parejas multiplicado por 2, que nos indica acá el ejemplo. Y el variograma obtenido vendría a ser 10 entre 10, que nos sale todo este resultado, entre 2, 0,5. Así calculamos el variograma para una distancia 2h. Acá lo denominó h, que vale 1. En realidad es una constante, puede valer cualquier número. Ahora para h igual a 2, vendría a ser el cálculo del variograma de la siguiente manera. 3 menos 1 al cuadrado más 4 menos 2 al cuadrado, como nos indica acá, más 5 menos 2 al cuadrado, es decir, dejando una ley a una distancia 2h, ¿qué es esto? 2h. Acá está 4. Ahora de 2h vendría a ser esta distancia de acá. Y así sucesivamente dividiendo el número de parejas multiplicado por 2, que es el promedio, obteniendo este número de acá, que es el variograma a una distancia 2. Ahora, el variograma a una distancia 3h, considerando que h es igual a 1, que sería h, para este caso, 3 por 1, 3. El variograma vendría a ser igual a, dejando ahora 2, que sería a una distancia 3h, h y h. 4 menos 1 más 5 menos 2 más 6 menos 3, todo eso elevado al cuadrado. Cada una de esas parejas elevado al cuadrado, como lo indica acá el ejemplo. Obteniendo otro variograma de 3,5, resolviendo. Y ahora para una distancia 4h y así sucesivamente para una distancia 5h hasta poder obtener todos los variogramas, que sería hasta una distancia de 10h, el último. 1 menos 1, restando el número de parejas. Y estos puntos ahora lo tabulamos. Lo tabulamos tanto para el variograma y para la distancia h, obteniendo esta gráfica observada acá, que ya le daremos un análisis más adelante. Si tienen alguna pregunta, por favor háganlo. Todo claro. ¿Se me logra escuchar? Hola. Sí se escucha. Ok. También tenemos ahora los variogramas que hemos estado analizando es una sola dirección. Ahora analizaremos un variograma en una malla bidimensional. Para dar análisis a este tipo de variograma, simplemente nos tienen que dar la dirección a la que nosotros queremos analizar. Por ejemplo, en la dirección norte-sur, que vendría a ser esta dirección. O en la dirección este-oeste, que vendría a ser esta dirección. O en la dirección noreste, hacia acá. O en la dirección noroeste, en esta dirección. Por ejemplo, vamos a analizar para la dirección este-oeste. ¿Cómo se prosigue a hacer de la misma forma que lo fui explicando anteriormente linealmente? Vas a restar acá tenemos una malla que está dividida en cuadrículas de 10 por 10. Por lo tanto, todos están divididos a una misma distancia. El variograma a una distancia de 10 vendría a ser para h igual a 10, como quieran. Igual a la resta simplemente en la dirección norte-sur. 1,6 menos 1,4. 1,6 menos 1,4
todo esto elevado al cuadrado, más 1,4 menos 0,9, 1,4 menos 0,9, y así sucesivamente va restando todos los puntos que están distanciados a una distancia de 10. No sé cuántos son, y lo divides entre 2 veces y lo multiplicas por el número de parejas que obtengas aquí en el numerador. No sé cuántas parejas, n parejas, y así obtienes el variograma en la dirección norte-sur para una distancia de 10. También vas a calcular el variograma para una distancia de 20, que serían dejando 2 cuadrículas ahora 1,6 menos 0,9, 6 menos 0,9, y todo esto al cuadrado, y de la misma manera que les expliqué el ejemplo anterior. Y obtienes diferentes puntos para una distancia 10, un determinado variograma, para una distancia 20, otro variograma, y así sucesivamente hasta obtener la última distancia, que no es tan recomendable dar un análisis a distancias muy lejanas, ya que el variograma, ya que el muestreo está muy separado y no tenemos muchas muestras para sacar un promedio del variograma. Y así sucesivamente hasta una distancia de 60 como máximo. Y obtienes esos puntos y gráficos. Disculpen el ruido. Y vas obteniendo esos puntos y gráficos. Y así sucesivamente. Y así vas obteniendo los variogramas y esos puntos, y haces una gráfica y das un análisis en esta dirección. De la misma manera pasas a resolver en la otra dirección, este-oeste. De la misma manera empiezas de cualquier lado, es indiferente, ya que le elevas al cuadrado y siempre va a ser positivo, ya sea negativo o positivo. El resultado al cuadrado siempre es positivo. Empiezas restando 0,8 menos 0,9 al cuadrado, y obtienes diferentes puntos para diferentes distancias también en esta dirección. Y también haces ese análisis en la dirección sureste, y también en la dirección suroeste, de la misma forma como los expliqué. Pero ahora, cuando haces el análisis en la dirección sureste, la distancia ya no va a ser 10, sino va a ser 10 raíz de 10 raíz de 2. Para una distancia de 10 raíz de Dios, después para una distancia de 2 cuadrículas, que vendrían a ser 20 raíz de 2, y así sucesivamente para hasta un 60 o 70 raíz de 2. Haces tu análisis y obtienes 4 gráficas diferentes. Y si es que estas gráficas tienen una misma tendencia, las 4 gráficas obtenidas tienen una misma tendencia, se dice que el variograma es isotrópico, que en las diferentes direcciones tienen las mismas tendencias, y entonces se puede graficar un variograma promedio de los 4 variogramas, multiplicando el número de parejas por el variograma obtenido en cada distancia, y así lo das un análisis mejor a este variograma promedio que obtienes. Y en caso que las tendencias de las 4 gráficas, o basta una que sea diferente, se dice que el variograma es anisotrópico, y es en donde se da un análisis de las gráficas por separado. Ya no es necesario graficar un variograma promedio porque te daría mucho error. El análisis se hace por separado, en caso que las gráficas sean de diferente tendencia. Bueno, eso vendría a ser más que todo un variograma de una malla. Si tienen alguna duda, pregunten. Ahora, el variograma cruzado. El variograma cruzado se obtiene por la siguiente ecuación, que esta es la ecuación más que todo teórica. Un medio de la esperanza de la ley en el punto X menos la ley en el punto X más H. Esto más que todo se hace, el análisis del variograma cruzado se hace para
dar un análisis de dos elementos en un mismo depósito. Supongamos que en este depósito tengamos tanto óxidos como sulfuros y muestreamos en cada punto y vamos obteniendo las leyes en cada muestreo de tanto de un cierto óxido y un cierto sulfuro. Y el variograma y se analiza de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos en esta recta la ley de que sea uno o dos, para los óxidos y para los sulfuros de 2 en un cierto punto. Ahora en el otro punto, a una distancia h, tenemos una ley de 2 para el óxido y una ley de 3 para el sulfuro, y así sucesivamente. 3 son leyes y estoy poniendo al azar. 4. Simplemente para darme a entender de qué trata el variograma cruzado. Y el variograma cruzado se calcula a una distancia de la siguiente manera, como nos indica acá la fórmula. Y para una distancia h se calcula de la siguiente manera. Se resta para los óxidos 2 menos 1 en 2 menos 1 y lo multiplicas por la ley del sulfuro, 3 menos 2. Acá, ojo, ya no le elevas al cuadrado. 3 menos 2, como nos indica acá la fórmula. Esta es una determinada ley y esta es la ley de otro mineral. 3 menos 2. Por 3 menos 2, que nos indica acá el sulfuro. Y así sucesivamente lo vas sumando ahora para 3 menos 2, que es del óxido. 3 menos 2 multiplicado por 4 menos 3. Y todo esto también lo divides entre 2 veces el número de parejas quichadas. 2 por, en este caso sería 2 por 2. Te sale un determinado variograma para una distancia h. ¿Y con qué fin se hace este análisis del variograma cruzado? El criterio para poder saber si es que hay una correlación directa o una correlación inversa en estos datos. Y este análisis se hace a través de una gráfica. Para poder entender mejor, vamos a analizar un ejemplo en Excel que tengo acá preparado. Un ejemplo que tengo preparado acá en Excel. Tenemos acá dos minerales, que es plomo y zinc, cuyas leyes están denominadas acá correlacionadas de menor a mayor, como se observa acá en el Excel. Y si obtenemos el variograma cruzado, de acuerdo a la fórmula anterior, tendremos ¿Aló? Hola. No se ve el Excel. ¿No se ve el Excel? No, está en el PPT. Ah, ya, disculpe. Ahora. Un ratito. Ahora sí, ¿verdad? ¿Se observa? Hola. Está cargando. Mi internet es un poquito lento. Disculpe. ¿Me avisas, por favor? Gracias. Ahí sí. Ya, gracias. Ya. Como los iba diciendo, acá tenemos un simple ejemplo donde tenemos la ley de dos minerales de un solo depósito, que vendría a ser un solo campo. La ley del plomo y la ley del zinc, que están correlacionadas de menor a mayor, de acuerdo a este ejemplo. Y si hacemos el análisis del variograma, calculamos el variograma de acuerdo a la fórmula que les mencioné anteriormente, obtendríamos el variograma cruzado, que vendría a ser este. Multiplica simplemente 2,1 menos 0,8 por 1,9 menos 1,1 más 3,2 menos 2,1 por
3 menos 1,9, como acá nos indica la fórmula del Excel, y lo divides entre la cantidad de parejas multiplicado por 2, obteniendo este variograma, este punto acá, para una distancia de h igual a 1. Ahora, para una distancia de h igual a 2, vendría a ser este variograma, que 3 menos 3,2 menos 0,8 por 3 menos 1,1 más 4,1 menos 2,1 por 4,3 menos 1,9, como nos indica. Y así sucesivamente para h igual a 3, h4, h5 y h6, obteniendo estos variogramas para cada una de las distancias respectivas. Y acá tabulando, obtenemos estos puntos y lo graficamos, como se observa acá en la gráfica. ¿Qué análisis podemos dar de esta gráfica? Como se dice que cualquier variograma que esté en la parte positiva, no importa la forma, si esté creciendo o decreciendo, pero sí o sí que esté en la parte positiva, se dice que el variograma tiene una correlación positiva. Perdón, una correlación directa. ¿Qué quiere decir correlación directa? Que si las leyes del plomo crecen, también las leyes del zinc van a crecer en este muestreo. Eso es el análisis de la correlación negativa. Ahora, si lo ordenamos de otra forma, las leyes del zinc, es decir, de forma decreciente, y calculamos nuevamente de la misma manera que lo calculamos anteriormente, el variograma cruzado para una distancia h, obtenemos este punto del variograma, para la distancia 2h este variograma, 3h, 4h y 5h. Y tabulamos estos puntos y obtenemos una gráfica negativa. En la parte negativa de la... ¿Y esto qué nos quiere decir? Que los datos tienen una correlación negativa. Es decir, si las leyes del plomo crecen, las leyes del zinc van a decrecer cuando la gráfica sale en la parte negativa. Eso es más que todo la correlación directa. Pero ¿cómo están realmente las leyes? No en un depósito no van a estar ordenaditas de menor a mayor, de mayor a menor. Están los valores desordenados de manera aleatoria, o sea, lo ordenamos al azar de cualquier forma, obteniendo estos puntos de acá. Y si hacemos el análisis de calculamos el variograma de estos puntos para una h igual a 1, calculamos este variograma cruzado, para una h igual a 2, calculamos este variograma y así sucesivamente para diferentes h's que nos permitan acá el ejemplo. Obteniendo esta gráfica que se observa acá, del variograma. Se observa que en este caso nos salió tanto en la parte negativa como en la parte positiva de la tabulación. ¿Y qué se puede concluir de acá? Que no existe correlación entre las leyes del depósito de estos dos minerales de zinc y de plomo mencionados en el ejemplo. No, es decir, no podemos concluir que crece o decrece de acuerdo a que crezca el plomo o que crezca el zinc. Para eso principalmente nos sirve el análisis de un variograma cruzado. Ahora volvemos. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor. Voy a volver a mi PPT. Estamos acá en el... ¿Ya se logró observar el PPT? Aún está cargando. Hola. Ahí sí. ¿Se observa? Ya, bacán. Eso es más que todo el variograma cruzado que los estaba mencionando. Ahora hablaremos acerca de... ¿Me permiten unos 10 minutos de receso para
tomen agua, por favor. O tomar agüita. ¿Ya? En 10 minutos vuelve, ¿ah?
Hola, ¿ya están? Para Conforme, proseguir. ¿Sí? Hola, Sí, Michael. vamos a proseguir con el tema de la ponencia. Correcto, Michael. Ya. Componentes de un variograma. Para poder analizar bien las partes, una vez tabulando los puntos de acuerdo a lo que mencioné anteriormente, tanto de la distancia versus el variograma, de acuerdo a la forma que esto obtenga, va a tener diferentes formas y tiene sus nombres cada componente. Se denomina alcance a la parte del variograma hasta donde llega un análisis o los puntos constantes. Y es recomendable además analizar el variograma hasta a este punto máximo de la meseta, donde el variograma empieza a ser constante, paralelo al eje X. Y ya que este análisis de estos puntos están correlacionados entre sí, se dice que teniendo como dato 2 puntos hasta esta parte del alcance se puede obtener de acuerdo a técnicas denominadas como el Krillin otro punto que está dentro de este alcance. También existe la meseta que vendría a ser la parte hasta donde el variograma es constante, el efecto Pepita, en donde los datos no están correlacionados y viene paralelamente hasta acá. Es casi constante, paralelo al variograma. Y la diferencia hasta llegar a la meseta, que es una constante C, que más adelante, el día de mañana, lo analizaremos para el análisis del Krillin. Y el lag o la distancia h, que está acá. Para poder dar un análisis de un variograma experimental, es necesario ajustarle a un modelo teórico, que existen diferentes tipos de variograma que lo iremos viendo en adelante. Para dar un análisis, ya que todos los programas computarizados están diseñados a operar de acuerdo a fórmulas matemáticas de los diferentes variogramas teóricos que hasta hoy conocemos. Para ajustarla a este variograma, primeramente vamos a ver los diferentes tipos de variogramas teóricos que tenemos hasta ahora y luego veremos un ejemplo de cómo ajustarlo, este variograma experimental a un variograma teórico. Tenemos los modelos de variogramas como el modelo de potencia, que está denotado por esta fórmula, W por H a la alfa. H viene a ser el lag o la distancia y W es una constante que siempre es mayor o igual a 0 y alfa varía entre 0 y 2. Y su gráfico de este variograma teórico está dado de la siguiente forma como se observa acá en la imagen. Para alfa mayor a 1, el variograma tiende a tener esta tendencia. Para alfa menor a 1, el variograma tiene esta tendencia. Y cuando alfa es 1, es un caso particular que viene a ser una recta constante, con ángulo de 45 grados. El modelo esférico. El modelo esférico está denotado por esta fórmula matemática. El variograma a una distancia h está dado por una constante c que viene a ser la meseta, que lo denotábamos anteriormente, multiplicado por 3 medios del lag de la distancia h sobre el alcance, que les dije es hasta donde es recomendable dar un análisis de los puntos del variograma, y aquí hay bastantes muestras para obtener el variograma, valga la redundancia.
restado 1,5 del lag que viene a ser h entre el alcance elevado al cubo, siempre y cuando el h sea menor o igual al alcance, es decir, que esté en todo, el h sea menor o igual al alcance. Un momentito. Siempre y cuando el h sea menor. Y en caso de que el h sea mayor que el alcance, se dice que el variograma en h es igual a c. De acuerdo a la gráfica de acá, sí, nos podemos dar cuenta fácil que acá es constante, igual a la meseta. Y en caso, hay otro caso particular, cuando el h es igual a 0, la fórmula del variograma nos dice que el variograma a una distancia igual a 0 siempre es 0. Acá. 0 para h igual a 0. Indiferentemente si haya efecto pepita o no. Es decir, que haya o no correlación. Independientemente, el variograma siempre a una distancia 0 es igual a 0. Ténganlo en cuenta eso. Este es el modelo que más se utiliza, bueno, que hasta donde yo sé más se utiliza. Quizá haya otro modelo que se utilice más. Después tenemos otro modelo que viene a ser el modelo cuadrático, que es similar al modelo esférico, pero simplemente acabaría en la potencia que se le ejecute a la división de h entre a, que es el producto de la meseta por 2 veces el lag entre el alcance menos el lag entre el alcance al cuadrado, siempre y cuando el h sea menor o igual a 0 y c para h mayor o igual a 0 y también acá 0 en caso de que h sea igual a 0. H igual a 0. Tenga en cuenta simplemente la tendencia de la gráfica del modelo cuadrático y del modelo esférico. Acá es un poco más constante y el modelo cuadrático tiene más una tendencia, como así, como se observa acá en las dos gráficas. También tenemos al modelo exponencial. Modelos del variograma exponencial, que está denotado por la fórmula que es el alcance por 1 menos el E a la menos H sobre W. Y tener en cuenta que el H, que el lag siempre es mayor que 3 veces W. Acá simplemente el W lo obtenemos de acá del H, que si el producto de 3 veces sea menor al H. Tener en cuenta es cuando vayamos a modelar un variograma experimental a un variograma teórico. El modelo gaussiano. El modelo gaussiano es otro modelo de variogramas que está multiplicado la meseta por 1 menos el E a la menos H sobre W. El W es el mismo que el anterior, que el H siempre es mayor que 3 veces el W elevado al cuadrado. Y la gráfica tiene esta tendencia. Si un variograma experimental que nos tenga esta tendencia, concluimos que es un variograma tipo teórico gaussiano. Tener en cuenta también que el modelo exponencial, su variograma, su gráfica tiene esta tendencia, que lo observamos acá. El modelo cúbico. Observemos que esta gráfica tiene esta tendencia y su fórmula está denotada por el variograma a una distancia h es igual a 7 veces el lag entre el alcance al cuadrado menos 8,75 el lag entre el alcance al cubo, perdón, y más 3,5 siempre y cuando, y así sucesivamente, siempre y cuando el h sea menor o igual al alcance. Y también es igual a una constante c si el h, como observamos acá, una constante c para h mayor a, y también acá c para h igual a 0
el variograma es igual a 0, independientemente si hay efecto pepita o no. Bueno, ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo modelar un variograma experimental a un variograma teórico. Un momentito, por favor, para compartir el Excel. ¿Se logra observar? Hola, ¿se logra observar el Excel? Sí, Michael, se logra observar. Ya, excelente. Acá tenemos un ejemplo que nos dio el profesor Tevez para poder, un ejemplo de diferentes leyes de una determinada cota. De zinc, si no me equivoco, eran las leyes. Y teniendo una vez las leyes, nosotros pasamos a calcular el variograma a diferentes lags, como acá se observa para H igual a 5, 10, 15. Esto es más, es una, en 2D, como los mencioné, de una malla de 2D. En la dirección norte-sur pasamos a calcular para diferentes lags sus determinados variogramas. Y para obtener el variograma, un lag de 5, teníamos, recuerdo, calculábamos que teníamos 497 parejas y así sucesivamente. 431 parejas y así vamos calculando su variograma que lo obtenimos acá, su variograma. No, su variograma no es eso, es su variograma experimental lo obtenimos acá, perdón. El de rojo, todo esto viene a ser el variograma experimental. Y tabulando el lag versus el variograma, obtuvimos acá la gráfica que está de azul, que se observa acá de azul. Es en la dirección norte-sur. Y de acuerdo a la tendencia que observamos que tiene más o menos la gráfica azul y acercándonos de acuerdo a cualquier modelo que tengamos, concluimos que esto viene a ser un modelo exponencial. Y de acuerdo a la fórmula que tiene el modelo
exponencial lo pasamos a tabular para cada su alcance. ¿Y cómo obtuvimos el alcance acá? Vimos la correlación que existe del número de parejas, como se observa acá. Más o menos hay una correlación hasta acá, hasta 75, 81, hasta 73 aproximadamente. Una correlación del número de parejas. Después, acá ya disminuye un poco más abruptamente de 65 hasta 53. Y acá estos datos vendrían a ser más o menos la meseta para poder dar una correlación. Y obtuvimos, de acuerdo a la fórmula del variograma exponencial, acá simplemente lo digitamos la fórmula y obtuvimos su determinado punto de su variograma teórico, que vendría a ser, de acuerdo para un lag de 5 este variograma, y para un lag de 10 y así sucesivamente, vendría a ser la gráfica de color naranja. Y una vez teniendo este variograma ya podemos dar más conclusiones, que su alcance es igual a 80, su meseta es igual a 0,23 y así sucesivamente. Y la correlación de los datos vendría a ser mayormente hasta un H igual a 80. Y observamos también que este variograma no tiene un efecto pepita, es decir, sí hay una correlación al inicio de los datos. Ahora, en la otra dirección en la dirección este-oeste, proseguimos también a calcular el variograma para los diferentes lags y su número de parejas que usamos para poder calcularlo. Y obtuvimos la gráfica de color azul, de acuerdo al lag, a lo amarillo y a lo rojo que observamos acá en la gráfica. Disculpe, voy a cargar mi lado. Ya, como les decía acá, de acuerdo al número de parejas para cada lado. Y pasamos también a modelar el modelo del variograma. Y el modelo del variograma, de acuerdo a la tendencia de la gráfica, más o menos dijimos también que este es el modelo exponencial también, de acuerdo a la fórmula, pasamos a calcular su variograma del variograma teórico, valga la redundancia, que obtuvimos todos estos datos de acá. Y su gráfica vendría a ser también de color naranja. Y su alcance vendría también a ser igual a 80 tendría una meseta de 0,23. Y como los mencioné acá, menor número de parejas, vamos a tener menor información, es decir, estos datos de acá de la gráfica de color azul ya no es necesario darles un análisis, porque tenemos menor información de las leyes. Y el análisis se realiza mayormente hasta un alcance igual a 80. Alcance igual a 80 que vendría a ser aproximadamente hasta acá, de acuerdo al variograma teórico. Ahora en la otra dirección noreste pasamos también a calcular su variograma. Acá tenemos su gráfica. La gráfica de color azul es el variograma experimental y el variograma teórico es la gráfica de color naranja, que se obtiene al observar más o menos la tendencia del inicio de la gráfica de color azul. Valga la redundancia que no es necesario observar cómo es la tendencia a alcances mayores, porque no hay muchos datos y no es recomendable hacer ese análisis, como lo mencioné. Acá tenemos el variograma teórico de color rojo y el experimental de color rojo y el de color que no está pintado blanco, el variograma teórico.
obteniendo estos variogramas y su alcance vendría a ser 80 también, del mismo modo que los anteriores, y su meseta es 0,23. Y así sucesivamente hacemos el análisis en las 4 direcciones. Y como observamos que también acá hacemos un análisis para un alcance de 80 y una meseta de 0,23. Por la escala se ve diferente los variogramas. Y también en este caso tenemos un modelo exponencial del variograma teórico, que lo repasamos anteriormente. Y acá tenemos su variograma experimental y su teórico, que lo calculamos de acuerdo, y su número de parejas que nos faltó acá. Creo que está por acá. No lo copiamos acá simplemente. Y observando que en las 4 direcciones más o menos tienen la misma tendencia hasta un alcance de 80, los 4 variogramas. Y de acuerdo a la teoría que les mencioné en una malla, si es que los 4 modelos tienen una misma tendencia, se procede a hacer un variograma promedio. En este caso vendría a haber isotropía, porque tenemos la misma tendencia hasta un determinado alcance. Y se pasa a hacer un variograma promedio para dar un mejor análisis de los datos. Su variograma promedio se calcula de acuerdo al número de parejas y al número de lags que hay en cada dirección. Para la dirección este-oeste teníamos 492 parejas y para un lag de 5. Y para 5 raíz de 2, 458 parejas, y así sucesivamente para la otra dirección, que es el sureste, 452 parejas y su variograma. Y se saca un promedio ponderado de acuerdo al variograma y el número de parejas para calcular el variograma omnidireccional. Y así sucesivamente para un lag de 10 tenemos 405 parejas en esta dirección, y en la dirección sureste tenemos 334 parejas y su variograma. Y hacemos un promedio ponderado de estos 2 resultados y obtenemos esto. Y así sucesivamente procedemos de acuerdo al lag y al número de parejas para calcular el variograma omnidireccional. Teniendo el variograma omnidireccional o el variograma promedio, el de color azul, que observamos acá en la imagen, y de acuerdo y prosiguiendo a dar un modelamiento hasta un lag de 80 también, observamos que es un modelo esférico, el variograma de colores de naranja. Y de acuerdo a la fórmula obtenemos acá el variograma teórico. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Compañero, disculpe. Dime. Buenos días. Buenos Respecto días. al variograma omnidireccional, entonces, nosotros vamos a modelar el tipo de variograma que tenemos. En ese caso, usted tiene un variograma esférico. ¿Ese dato nos puede servir para plantear nuestro método de Kriging o para qué se usa el variograma omnidireccional? Claro, más adelante en la siguiente clase ya les estaré hablando del método del Kriging, que es usado de acuerdo al modelamiento del variograma. Usamos la fórmula matemática más que todo del variograma teórico. Y de acuerdo a eso ya vamos a pasar a usar el método del Kriging, que les explicaré en un inicio la teoría y todo eso. Ok, disculpe, una segunda consulta. Entonces, el variograma omnidireccional, podemos decir que es el que más representa, ¿no?, a la distribución que tienen los datos, ¿no? En este caso, el variograma que lo tenemos como base de referencia de un depósito, de un yacimiento para el modelado, ¿verdad? Así es, de acuerdo como lo mencioné, de acuerdo, si obtenemos la misma tendencia en las diferentes direcciones en una determinada malla,
calculamos el variograma unidireccional que va a representar a todos los variogramas en las diferentes direcciones. Y en caso de que no tenga la misma tendencia, ya no es necesario calcular este variograma. Lo analizamos por separado en diferentes direcciones para el yacimiento. Ok, muchas gracias, compañero. Muy Ajá. completa su respuesta. Y bueno, aunque me falta un poco de tiempo, pero eso es lo que preparé para el día de hoy. Ya mañana les estaré dando un análisis del Krillin y algunos programas en Python que hemos preparado con algunos de mis compañeros que me han permitido para compartir con ustedes. Y Correcto, Michael. Gracias por la ponencia el día de hoy. La verdad que se ha visto reflejado pues los conocimientos que has puesto en el curso y pues a su vez en la exposición. Ahora pasemos a la ronda de preguntas. Ahorita llevamos una pregunta en el chat, pero si igual lo recalco, si alguno tuviera una pregunta, pediría por favor levantar su mano para poder darle el pase o en todo caso escribirlas en el chat. Ahorita tenemos la pregunta de Jefferson Tirado, el cual nos dice, ¿cuál es la interpretación del gráfico de la meseta en el caso del variograma? ya. Acá, para eso vamos, ¿estoy compartiendo pantalla o no? Disculpe. No, por el momento no. Ya. Voy a compartir mi pantalla, perdón. ¿Ya se logra observar la pantalla o aún está cargando? Sí, Michael, correcto, sí se lo observa. Ya. La meseta, su interpretación viene a ser es hasta donde los valores del variograma vienen a ser constantes. Es decir, ya a partir del alcance, de h mayor al alcance, ya no se tiene datos, es decir, muchos datos de muestreo para hacer un análisis del variograma. Es a partir de donde los datos empiezan a ser constantes, la meseta. Eso era tu pregunta, Jefferson, disculpa. Sí, compañero, muchas gracias. Es a partir de donde el variograma empieza a ser constante y ya no se tienen muchos datos de las leyes para hacer un análisis, es decir, están muy separadas. Y se recomienda hacer hasta el alcance hasta el variograma, hasta el 0. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias, Michael. Igual seguimos invitando al público pues a que siga haciendo sus preguntas. Igual quisiera darte, Michael, un minuto para que nos comentes qué temas se tocarán en la siguiente clase, que es el día de mañana a las 11 de la mañana. Mañana más que todo vamos a hacer el análisis del Krillin, algunos programas en Python de algunos ejemplos más que todo de Krillin y también hablaremos de un momentito, por favor, acá lo tengo anotado. Disculpen. Acerca de la composición de los datos, de por qué compositar, para qué compositar, para dar un análisis del variograma, de la distribución normal, distribución normal de los datos. También hablaremos acerca del teorema de límite central, ejemplos del teorema de límite central aplicados en Python y desarrollados en la clase del profesor Marín. También hablaremos acerca de la generación de números aleatorios, por qué generar números aleatorios, en qué nos sirve, y más que todo ese tema, y la aplicación que vendría a ser el teorema del Krillin, y finalizaremos con un ejemplo en Python, realizado por nuestros compañeros. Conforme, Michael, quisiera invitar a todo el público a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, en el cual estaremos
colgando todas las clases que se han dado en este ciclo introductorio, pues, al 2021 y además las clases posteriores, ¿no? Que también tendríamos el día de mañana. Michael, creo que quisieras hacer una invitación. Revisa, Sí, por favor. para tener mayor conocimiento introductorio del curso de geoestadística, les invito mañana, que más que todo será partes aplicativas de los diferentes temas que hoy he mencionado, y les invito a asistir mañana, que también será de 11 a 1, y ya les estaremos compartiendo el link. Muchas gracias. Sí, Michael. Yo te comentaba acerca del grupo de geoestadística. No sé si recuerdas, acabo de enviar el enlace. También está mi compañero Cortés, por parte del representante del círculo, está proponiendo formar un grupo de geoestadística para tratar los diferentes temas, consultas que tengan, y él nos apoyará con diferentes ponentes. También me mencionó, y los que quieren participar y pertenecer a este grupo, por favor, si no sé cómo me conectan a través de mi WhatsApp, si lo dejo acá. Sí, Michael, por favor. Ajá. Ahí está el grupo de chat, creo que lo ha creado, lo ha mandado José. Ya, mándalo al grupo de chat mi número de celular, un Sí, favor. justo también para comentarles un poquito del grupo. Permíteme que pueda un momento, Michael. Claro, Bueno, yo soy el vicepresidente del Círculo Minero Mario Sadamé Boyo, del Núñez. Invitarles igualmente, ¿no?, a formar parte de los grupos de investigación, en este caso el grupo de geoestadística, que es el que estamos formando ahora, ¿no? Porque hay varios interesados, la verdad, me incluyo, me apasiona bastante esa rama, y justamente estábamos viendo la forma de poder hacer proyectos ahí, ¿no? Si en caso hay compañeros geólogos también que pueden, que desean formar parte, normal pueden unirse. Al final, la geoestadística es una disciplina quizás un poco más orientada a la geología en la parte inicial, hasta la estimación de un modelo de bloques, ¿no? Y básicamente lo que vamos a buscar hacer es proyectos de investigación. Cualquiera que desee aprender más, que quiera profundizar sus conocimientos, ahí vamos a estar, y con el compañero Michael López, ¿no?, que va a ser uno de las guías de este importante grupo que estamos formando. Agradecerte, Michael, por tu ponencia bastante completa, y invitarlos a ustedes, compañeros. Agradecer a José también por su participación como el moderador. Muchas sí, gracias, muchas Daniel. gracias. Los que estén interesados en el grupo o cualquier consulta que tengan del curso, me pueden hacer llegar a este número. Listo, Michael. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras. Gracias, Michael, por la exposición. Finalmente, quiero agradecer la presencia de todos los participantes a esta reunión el día de hoy, y recordarles que el día de hoy continuaremos con las ponencias. Tendremos costos en minería a las 6 de la tarde, y el día de mañana continuaremos con geoestadística a las 11 de la mañana. Entonces, eso sería todo por mi parte. Desearles un buen sábado de parte del Círculo Minero Mario Sadamé Boggio, y que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias.